En Al Día Noticias nos acompaña Javier Ospina, es concejal de Bogotá para el análisis político de la semana. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, un feliz día para usted o por supuesto para todas las personas que nos están escuchando a través de todas las redes sociales. Bueno, el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas en la ONU dijo que si se legaliza la coca, Sí, al día siguiente se acaba la guerra en Colombia. bueno, eso es un eufemismo más del presidente, una mentira más, porque yo no sé él cómo ve el mundo, y pues él no es muy buen historiador. Acordémonos que él generalmente siempre comete imprecisiones históricas en sus discursos. Quien no los lee, él mismo lo ha dicho, ¿se acuerda? Que él los inventa, que él inventa sus discursos. Entonces, en medio de su invención, pues dice una imprecisión, porque es que nosotros, John Didier, llevamos 12 años aproximadamente de independencia, y durante esos 12 años, pues, lamentablemente hemos vivido en una violencia sostenida, incrementada en los años 50 con la violencia política, acordémonos, y en ese momento, en los años 50, en los años 60, no existía narcotráfico y ya existía violencia en Colombia. ¿Sí? Entonces, creo que más allá de la legalización de la coca, hay otros ingredientes que hacen sostenible la violencia en Colombia. Entonces no es solamente tema de narcotráfico, actualmente hay otros componentes como es la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, el boleteo, eh, el desplazamiento forzado de algunas tierras que antes lo hacían los paramilitares, la guerrilla, hoy lo hacen la guerrilla, grupos al margen de la ley. Entonces, la afirmación que hace el presidente Uribe, el presidente Petro, que si se legaliza la droga hoy, ya se acaba la guerra en Colombia, es totalmente falsa y falta la realidad, porque no sería así. Y empezando que eso no es una decisión solamente de Colombia, ahí confluyen la decisión de prácticamente muchos países, todo el mundo, que se pongan de acuerdo, porque la legalización de la droga afecta de una forma a unos y afecta de otra forma a otros en el mundo. Es un tema global. Entonces, pues bueno, para entretener y desviar, digamos, la atención, está bien esa afirmación, pero que tenga asiento real y un resultado que nosotros podamos ver, que es el que está diciendo él, creo que está muy, muy lejos. Que es una propuesta que ha venido haciendo desde hace rato Sí, el presidente Gustavo Petro, pero no es descabellado porque fíjese que lo mismo ha ocurrido en el pasado cuando el licor también era clandestino, era de contrabando, era un delito y de un momento a otro legalizado el licor. claro, pero John Didier, una cosa es la legalización. Lo que pasa es que él une la legalización de la droga, de la cocaína, con el fin del conflicto. Eso es otra cosa. O sea, yo no estoy diciendo, sí, puede ser que se legalice la droga, como se legalizó el licor, pero Y no los quiere, cigarrillos después. claro, pero no quiere decir que por eso se acabe la guerra. No, o sea, es un componente, no lo es todo. Ah, ok. ¿Sí me entiende? O sea, yo no le estoy diciendo que no se pueda legalizar. Claro, Sí. se legalizó pero no quiere decir, o sea, se legalizó el tema del alcohol, por ejemplo, en el mundo, Mm. y los grupos delincuenciales que en ese momento, las mafias que vivían de, del alcohol ilegal, migraron a otros negocios. Yo creería que pasaría igual que con la coca. Ya no sería el narcotráfico a través de la cocaína, sino a través de otras sustancias. Hoy hay muchas sustancias más prohibidas. Y ve que sea realmente mm, positivo legalizar la droga como una solución al problema del narcotráfico, por ejemplo, o al Pues consumo mismo. al problema del narcotráfico, sí, no sé si la sociedad adquiera la madurez necesaria. Hoy, cuando hablo de la sociedad, es una sociedad global, no solo la colombiana, porque el consumo es mundial. Eh, Eso ya depende de muchas circunstancias físicas, psicológicas, emocionales. Entonces, y es un consenso que genera mucha controversia y que hay que seguirlo dando. Que seguirlo dando, pero vuelvo y digo, el mundo está cambiando también. Nuestros jóvenes, fíjese, o en Estados Unidos hay drogas mucho más poderosas y nocivas para el cuerpo humano que no es la cocaína, ¿no? Que son las drogas sintéticas. Ujú, Entonces ahí correcto. hay que ponerle también mucho cuidado a eso porque, bueno, pueden legalizar la droga, la cocaína en sí específicamente, pero hay otras drogas que seguirán siendo
ilegales y mucho más letales hoy para el ser humano. Entonces, bueno, es un paso que yo creo que en algún momento se debe dar para el mundo, no para Colombia, para el mundo. En esta misma intervención que hizo el presidente en la ONU, calificó como limosnas lo que han venido ofreciendo gobiernos internacionales a los procesos de paz en Colombia. Yo creo que ahí el presidente, porque también hay que abonarle, tuvo un acierto, porque él dijo, mire, nosotros podemos aportar eh, o podemos dar una contribución al tema del cambio climático, cuidando el medio ambiente, eh, en contraprestación de los aportes que pueda hacer Colombia en ese sector, deberían incrementar la comunidad internacional las ayudas para aliviar el tema del conflicto interno, ingresando más recursos y esos recursos llevándolos a poder cumplir el proceso o los compromisos del proceso de paz, porque él también lo dijo, uno de los palos en la rueda para no cumplir el Estado colombiano con el proceso de paz o los compromisos del proceso de paz es la falta de financiamiento, porque eso también se lo dijo en su momento al presidente Santos, se le dijo, oiga, presidente Santos, ese acuerdo como está firmado es casi imposible cumplirlo. Y fíjese que está haciendo así, es que así. ¿Por qué? Porque todo parte de un presupuesto, el dinero, es que el dinero se necesita para todo. Claro. ¿Sí? Entonces usted, porque es que el dinero no nace en los árboles como el banano, o las naranjas, o las frutas, ¿cierto? Entonces hay que tener una proyección financiera que con lo que hoy genera Colombia, pues somos incapaces. Entonces quiero que haya acierta el presidente Petro pidiendo ayuda internacional para que las ayudas se incrementen de forma significativa, ¿sí? A contraprestación de nosotros cuidar el medio ambiente que sí funciona para todo el mundo. Bueno, y también en esa misma intervención habló de algo del fast track, que ya debe ser un término conocido y familiar para los colombianos porque se utilizó en el gobierno de Juan Manuel Santos en la implementación de algunos acuerdos. Sí, eso. Dice que para terminar, el presidente Petro, que para terminar la implementación de esos acuerdos es necesario volver a la figura del fast track para que los proyectos que necesitan 8 debates, en este caso necesitarían solo 4 debates y así más expedito, más rápido se pueden aprobar e implementar los acuerdos. Sí, las condiciones son distintas. Lo que nosotros tenemos claro es para qué quiere el fast track el presidente Petro. En el gobierno del presidente Santos lo queríamos claro porque ya los tiempos no le daban a él para implementar los acuerdos y que necesitaba no solo unas leyes específicas, sino que tenía que darle unos poderes especiales al presidente Santos para que esos decretos tuvieran fuerza de ley. Es que pilas que ahí hay una trampita, ¿no? El fast track no solamente para eso, sino le da una ventana al presidente de turno para que los decretos que les pida puedan tener fuerza de ley, ¿cierto? Eso es a través del fast track. Obviamente también tiene una revisión de la Corte Constitucional, ¿no? Pero ahí yo creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Específicamente estaba dado para el proceso de paz porque ya no se alcanzaba, entonces el presidente Santos lo hace, pero ahí hay una curiosidad. ¿Usted se acuerda en ese momento quién era el ministro del Interior del presidente Santos? Juan Fernando Cristo. Ah, bueno, ¿y hoy quién es el ministro del Interior? ¿O era Roy Barreras? No, Juan Fernando Y Cristo. Roy Barreras es el presidente del Congreso. Sí, creo que el presidente del Congreso, bueno, sí. No lo tengo claro, pero sí sé que el ministro del Interior en ese momento era Juan Fernando Cristo. Hoy, curiosamente, es el mismo ministro del Interior del presidente Petro. Entonces ahí unamos ese punto. Entonces fíjese que nosotros hace 8 días estábamos en este mismo programa preguntándole de Juan Fernando Cristo, ¿para qué lo trajeron? ¿Cómo así? Bueno, ahí vamos sabiendo poco a poco cuál es una de las misiones de Juan Fernando Cristo, venir a ser ministro del Interior. Claro, con la experiencia que tuvo con Juan Manuel Santos tramitando su fast track, de pronto también tiene, obviamente con la experiencia adquirida, viene y hace también lo mismo con el fast track del presidente Petro, que tiene otros objetivos completamente distintos, que seguimos insistiendo en este programa, por lo menos yo, que es el tema de la reelección inmediata del presidente Petro. Pero justamente para allá iba mi siguiente pregunta para quedarnos con Juan Fernando Cristo. Ahora vamos con el ministro de Educación, que ha sido polémico esta semana. Y es que ya se empezó a reunir el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con diversos sectores, ya se reunió con los gobernadores y en esa reunión con los gobernadores se consideró incluso y se habló de referendo, no tanto constituyente, pero que lo importante es hacer las reformas que necesita el país
y que ese acuerdo nacional no incluye la reelección del presidente Gustavo Petro. También lo discutimos, pero es que al principio de este gobierno era impensable pensar en una constituyente y ahí ya la van madurando. Y vuelvo y digo, aquí todo parece indicar, así ellos lo niegan hasta el último minuto, que ya sea por referendo, por constituyente, por fast track, va a tener el articulito de la reelección del presidente Petro. Eso tenga la plena seguridad, así O como sea, lo... esa es la cereza del pastel y sí, tarde que temprano ese será el puntillazo. sí, independientemente del mecanismo que ellos quieran hacer. Vuelve, Ok. tiran globos, Sí, esperemos a ver qué globo les coge por fuerza. dónde resulta. Exacto, pero finalmente cada globo de esos tiene como objetivo principal la reelección del presidente Petro. Ahora, Timochenko dijo en las últimas horas que no se necesita constituyente. No es el presidente de la Corte Constitucional, ni magistrados, ni especialistas en el tema. Es Timochenko, el ex jefe de las extintas FARC, que implementando los acuerdos se logra ese acuerdo nacional que quiere el gobierno Petro para la paz en Colombia. Sí, pero como los acuerdos se han tratado de implementar, llevamos 6 años desde que se firmó la paz, 4 de Duque, 2 de presidente Petro y todavía están todavía muy crudos, pues ellos hoy la excusa es que no se les está dando cumplimiento. Y esos acuerdos tienen una fecha de vencimiento, ¿no? 15 años. Entonces ya lo están viendo muy cortico y parte también de la excusa es que hay que ampliar ese plazo, por lo menos 7 años más. Bueno, y está de acuerdo en que se amplíe el plazo para la implementación de los acuerdos. Dice el presidente que el tiempo no alcanza. 15 años no alcanzan. Pues se va viendo, se ha avanzado muy poco y obviamente creo que no va a ser suficiente, pero no es momento en pensar, ¿por qué? Porque de los 15 años han pasado un poco más, vamos en la mitad, creo que no es tiempo de pensar, creo que hay que mirar qué tanto se avanza en estos 2 últimos años y dejarle esa decisión al próximo gobierno. Dejarle, si se Sí, sí, amplía o si se no. amplía o no, creo que Sí. esa decisión la debería tomar el próximo gobierno, no este. Bueno, José Daniel Rojas Medellín, Sí, controvertido ministro de Educación, es un economista y activista político, fue director de la Sociedad de Activos Especiales, fue el último cargo, salió de ahí para ser ministro. En julio del 2024 ha sido designado como ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro, pero se le han sacado a relucir una serie de trinos donde califica de HP y otros esa improperios es la a palabra la favorita de él. sí, HP, y hay otras que mejor, bueno, una de Gabriel García Márquez que mierda, califica los medios de comunicación y todos son insultos hacia quien no piensa como ellos. Sí. ¿Usted qué piensa de este señor José Daniel Rojas Medellín como nuevo ministro de Educación? Pues es una paradoja que el ministro de Educación no sea tan educado, ¿sí? Como Sea el todos más mal hablado de todos. quisiéramos. Sí, pero bueno, también es algo pintoresco este gobierno Petro, ¿no? Ya nada, creo que hemos perdido em, la emocionalidad en el tema de sorprendernos. Ya nada nos está sorprendiendo de este gobierno Petro. Pues el señor Daniel, ministro Daniel Rojas, pues finalmente solamente leer los comentarios que él tiene en las diferentes redes sociales para saber que pues es un señor que no tiene filtro para hablar, ¿sí? Es entre comillas mal hablado, grosero, se expresa muy mal y con poca argumentación sobre sus contradictores. Y eso presenta eh, un mal panorama para el Ministerio de Educación. Ahora miremos cuáles fueron los resultados en la SAE. Realmente la SAE tiene un pobre resultado en cabeza de él. O sea, como funcionario tampoco ha sido destacado. Una cosa es como activista, que él ha sido en las redes sociales, todo el cuento, su forma de hablar, y otra cosa es que ya sabemos los resultados él como funcionario. Y como resultado, como funcionario, ha sido muy pobre. Entonces, no sé cuál es la estrategia del presidente Petro de nombrarlo ministro del Interior. No, Yo tengo una teoría. como que no se reúnen los perfiles y los requisitos idóneos para que alguien sea ministro, sino que usted es Profesionales. amigo mío y es Sí, activista, a donde tengo es la percepción que yo tengo, porque ¿qué aspiraría uno? Que el ministro de Salud sea un médico o un administrador de empresas, en este caso me parece a mí que coincidencialmente el actual ministro de Salud sí es médico, sí, sí, sí. pero quien sea ministro de Educación
pues que tenga algún estudio, que conozca, que se haya desempeñado en el sector, pero nada de eso tiene el nuevo ministro de Educación. Claro, pero si hilamos un poquito más delgado, las razones por las cuales, ya que no reúne el perfil profesional el ministro, ¿cuál es la razón verdadera que el presidente Petro lo haya nombrado ministro de Educación? Que es fiel a él. Ese es uno, es un tipo leal al proyecto de Es Gustavo petrista, Petro, pura petrista, sangre. sí, sí, es propias tropas, como llamamos, primera línea. Ese no Exactamente. es propias, ese es Sí. primera línea del presidente Petro, y adicionalmente un activista reconocido en el sector también juvenil. Y yo creo que ahí, y lo pienso, que él viene a organizar los colectivos estudiantiles desde el Ministerio de Para. Educación. Acordémonos, yo sigo insistiendo, aquí hay plan A, B y C. El A es hacer el tema de la constituyente y buscar la reelección del presidente Petro por cualquiera de los mecanismos que ya hemos discutido, reelección, constituyente, referendo, ahora fast track, ¿sí? Si no lo logran por ninguna de esas vías institucionales y constitucionales, lo van a intentar a las malas, y a las malas ahí están. Entonces, parte de esos ingredientes de las malas es organizar a los colectivos estudiantiles para un gran segundo estallido social controlado, un segundo estallido social controlado, ¿sí? Que sería pues a través de volver a sacar parte de esos componentes serían los colectivos estudiantiles de las universidades públicas y algunos lamentablemente también colegios públicos. ¿Y para Entonces, qué un cuidado con estallido eso, social controlado? ¿Cómo así? ¿Yo porque mismo me si hago un autogolpe sí, claro, o porque si le monto, falla, pues yo monto diría, una crisis social? claro, si a él le falla el tema de su convocatoria a la constituyente, si le falla el referendo y si le falla el Ujú. tema del fast track, que ahora es nuevo, es algo nuevo de esta semana, pero él tiene claro que si falla cualquiera de esas alternativas y otras que puedan estar lanzando, ser creativos, el recurso que tienen es la violencia. Bueno, dice que este nuevo gabinete, con los ministerios que se nombraron esta semana, no está dando participación a otros partidos. El gobierno lo que está haciendo es designando a viceministros con gente que estaba ahí, otra de otra entidad, y no le está dando participación a los liberales ni a los conservadores que se aspiraban a quedar. Luego, entonces, ¿cuál es la proyección del gobierno para el segundo tiempo de su gobierno? Faltan 2 años. Si no le da participación a otros partidos, irse solo con su gente para jugar qué papel. Pues cuando hablamos por ejemplo, el ministro Cristo, cuando uno lo escucha, dice, no, vamos a trabajar por el gran consenso nacional, que no sé qué, y vemos los nombramientos, pues se contradice. Yo creo que ellos están cerrando más a un tema ideológico, primeras líneas de ellos. Fíjese que varios viceministros pasan a ser ministros porque mal o bien han hecho el curso de aprendizaje siendo viceministros, pero son leales al proyecto del presidente Petro. Entonces se están cerrando cada vez más, dándole poca oportunidad a ese gran consenso que ellos mismos dicen en cada intervención que buscan, pero al final creo que ellos tampoco le creen mucho a eso y preparan es simplemente que en los puntos críticos o estratégicos mejor que ellos necesitan tener a su gente, los van a tener. Entonces, por eso, para mí, por eso son nombramientos cada vez más cerrados. Esta semana se conocieron unas fotografías, las publicó RCN Televisión, de los maletines repletos con fajos de billetes de 50.000 pesos en el Congreso. De hecho, una de las noticias que tenemos para destacar da cuenta de 9 congresistas que estarían salpicados con el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí. Y aparece Iván Name, Andrés Calle, Karen. Pero miremos, analicemos los partidos políticos que es Bueno, importante enmarcar. Alianza Verde, NAME, vamos uno. Andrés Calle, Partido Liberal, Liberal, va un liberal. Karen Manrique Olarte, Curul de Paz, Paz, sí. Julio Elías Chagüí, la U, Uno de la U, Wadid Mansur, Conservador, uno conservador. Liliana Vitar, Partido Conservador, Van dos conservadores, Julián Peinado Ramírez, Liberal, van dos liberales, Juan Diego Muñoz, Alianza Verde, van dos verdes. Juan Pablo Gallo, Partido Liberal, Tres liberales, dos conservadores, 2 verdes y uno de dos paz. verdes y uno de paz. Ahí Ajá. están los nueve. Pues fíjese que ellos necesitaban tener todo ese arco iris
y permear, yo creo que permean ahí de ahí en adelante las bancadas, ¿no? Las bancadas de esos partidos. Y a lo que me voy con estos datos de los maletines es que hablé esta semana con Jerome Ollerón Sanabria, que es una niña no con mi ahorro, de Sí. 18 años, que tuvo un rifirrafe por redes con el presidente, está muy bien documentada, está estudiando Derecho e Historia y logra demostrar por qué los jóvenes, según ella, se van a quedar sin pensión con esta reforma pensional. Pero al punto es que ella dijo en estos micrófonos que el presidente logra lo que se propone porque los partidos son unos vendidos Sí. y que si se tramita esa convocatoria constituyente en el Congreso, va a conseguir los votos con estos maletines con plata. Pues primero este gobierno desde hace muchos años, no solo en este gobierno, no solo cuando era presidente, sino cuando era alcalde le gustaba el efectivo. Entonces él sigue manejando el efectivo y por eso usted ve los maletines llenos de dinero, porque se puede decir que eso no deja rastro, ¿no? No es rastreable, No, pero pues ahí se ve las prácticas que supuestamente ellos venían a no hacer, ¿no? Y de las cuales muchos jóvenes y muchas personas creyeron que este gobierno no iba a seguir practicando, porque ellos llegaron con una bandera también fuerte de anticorrupción y acabar esas prácticas que nos han tenido en un atraso y todo pero fíjese que no, siguen cometiendo hasta peor, ¿no? como el presidente Gustavo Petro tiene muchos defensores de oficio, pues hay que decirle a las personas que no les gusta seguramente lo que se está hablando en este momento por los maletines, que los maletines han aparecido en varios momentos. A Roy Barrera se le quedó un maletín en un restaurante lleno de plata. Pero también El fíjese, pero ministro han del evolucionado Interior, porque Luis Fernando Velasco, antes andaban en chuspas y bolsas, hoy ya hay maletas. Han evolucionado. Luis Fernando Velasco cuando llegó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se encontró con un maletín lleno de plata y Por él lo eso le digo. denunció. O a él se le quedó, Eso. al Olmedo López fue el que Ajá. creo el que lo denunció, pero bueno, ahí hubo una denuncia de un maletín que ¿a quién se le olvida un maletín lleno de plata? Bueno, Laura Sarabia ¿cómo con el será el tema de la manejo? Que niñera, ya le pierden la proporcionalidad al tema, ¿no? ¿cómo será? Laura Sarabia con el tema de la niñera, la denuncia de ella es que le robaron unos maletines llenos de plata. Oiga, pero en este programa no hemos hablado tampoco, ¿no? Del nuevo empresario próspero de Colombia. Del hermano de Laura Sarabia. Está bien, usted sabe que yo apoyo mucho a los empresarios y cuando un empresario sale y es próspero, pues bueno, pero que no sea próspero a costillas del erario público y de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Pero lo que sí quiero decir es que no es que nos estamos inventando los maletines, no, ahí están las pruebas que según Noticias RCN ya se inicia la investigación en la fiscalía hacia haya gente que no le crea a la nueva fiscal por ser nombrada por el gobierno Petro, pero ya la fiscalía tiene esa información de esas fotografías y la misma Sandra Ortiz, consejera presidencial, fue la que habló que le llevaron plata a Name y a Calle para poder lograr comprar congresistas y lograr esas mayorías que permitieran la aprobación de los proyectos. O sea, no es algo que nosotros nos estemos inventando, simplemente recogemos información que ha entregado la misma gente. Por ejemplo, Sandra Ortiz no es de la oposición, ella hacía parte del gobierno Sí, siempre apoyó al presidente Petro en su aspiración a ser presidente de la y ella República. fue la que habló de maletines y de Claro. compra de Fue, plata para fue Name y para insostenible Calle. cuando Olmedo ya la vincula al escándalo de los carrotanques. Y bueno, y es Olmedo López y Sneider Pinilla, funcionarios del gobierno, los que están hablando que utilizaron esa plata de los contratos para comprar congresistas. O sea, no es algo que nosotros nos inventemos. Entonces, ¿tiene sentido lo que dice esta niña, Jerón Sanabria, de que habrá constituyente en Colombia porque el gobierno logra comprar mayorías en el Congreso? Vuelvo y digo, ahí hay tres sobre la mesa, tres mecanismos, constituyente, referendo y ahora fast track. Y en todas, eso hay que endulzarlo y enmelmelarlo. Entonces, ninguna va a pasar sin ese ingrediente. Entonces, bueno, cualquiera de las tres va a llevar la mermelada en maletas, en Bu- maletinadas. Bueno, también dentro de este balance, Pero también es muy triste que los congresistas, hombre, yo lo sé, y usted sabe que uno ve cosas también en el Consejo de Bogotá y todo el cuento, pero cuando uno está en juego el país, las generaciones futuras, el bienestar de toda una sociedad,
creo que un llamado también a la conciencia de los congresistas que yo sé que muy pocos pueden tener conciencia y un alma para evaluar, pero creo que es momento de hacerlo. Bueno, pero lo cierto es que a mí me parece que tiene razón Jerón Sanabria, esta joven, cuando dice que los políticos son unos vendidos, porque por ejemplo yo no veo qué hace el Partido Conservador haciendo parte del gobierno, de la Pues coalición de gobierno, cuando es el agua y el aceite en su filosofía y en sus ideología, postulados. ¿no? Son ideologías totalmente diametrales. Totalmente Ahí no se diferentes. unen, pero bueno, pues es que es cuando en los partidos políticos, en algunos partidos políticos, la única convicción es no tener convicción. Me hizo Entonces, acordar de un meme que decía que se lo sacan a Juan Fernando Cristo cuando fue nombrado ministro hace una semana, donde 3 meses antes decía que no había posibilidad de una constituyente. pero es Y le importante. decían a él, ah, bueno, esto es lo que decía Juan Fernando Cristo, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. Y ahí es cuando se voltea. Pues imagínense, y eso dicho de una persona que es un referente político del país de los últimos años. Entonces, pues es muy triste porque Juan Fernando Cristo ha sido senador también, bueno, en fin. Aquí lo que buscamos es que también las personas que nos están viendo y escuchando tomen nota, claro, de los partidos políticos, los cuales fueron permeados por la mermelada. Volvemos y enunciémoslos: conservadores, liberales, Partido de la la U. U, que la U ya casi no existe, y los verdes. Entonces tengamos en cuenta esos partidos políticos para las próximas elecciones. Y Hay que como, resaltar, por ejemplo, que los partidos en oposición férreas se mantuvieron y menos mal que ninguno de sus miembros están vinculados a estos escándalos, como son los Cambio Radical, que han sido firmes, y obviamente el Centro Democrático, que es el líder de la oposición. ¿Y cómo es la vida? Juan Fernando Cristo apoyó a Rodolfo Hernández en segunda vuelta Sí, y hoy está en el gobierno. bueno, pues él dijo, Y Catherine Miranda ajá. apoyó a Gustavo Petro para la segunda vuelta y votó por Gustavo Petro y le hizo campaña a Gustavo Petro. Y hoy le están dando la espalda para que no sea presidenta de la Cámara de Representantes, porque ella hoy Está es una de las aspirando, duras críticas del gobierno. así es. Es una de las Entonces, desencantadas. Pero pues ahí, como dijo el ministro Cristo, ahí están actuando otros principios, de unos y otros. en temas políticos de Bogotá, Los principios suplentes, hablando de temas futboleros. En temas políticos de Bogotá ya están 16 alcaldes locales. En 4 no se logró conformar la terna por parte de las JAL, no pasaron el examen. De todas maneras, ahí están 16 alcaldes locales nombrados y a punto de posicionarse. Sí, John Didier, pero sigue siendo muy demorado tomando decisiones la administración distrital en cabeza del alcalde Galán, porque vamos a completar 10 días que empezaron a salir los nombramientos y hoy ninguno se ha posesionado. ¿Cuál es la demora? Las Una sola alcaldías, ceremonia para todos. no, pero pues eso no debería ser. O sea, si yo nombro mientras que reúnen los documentos, yo creo que son 2, 3 días, porque finalmente todas las personas que estaban en las ternas de antemano sabían que alguno de ellos iba a ser el alcalde, deberían tener su carpeta lista para Mm. presentar al otro día del nombramiento, Ujú. del nombramiento sus documentos, Y ponerlos en posicionarlos regla y uno pues por uno, uno, ¿qué? sí, claro, no es que siempre se ha hecho, es que no hay posiciones colectivas, o es, no sé, Ah, ok. nunca se ha hecho posiciones colectivas, a medida que van llenando sus documentos, van aprobando, me imagino que la parte jurídica Ujú. los van posesionando, porque es que hoy hay un gran problema de interinidad en todas las alcaldías locales, Ujú. entonces un llamado de agilidad a la administración distrital en cabeza de su secretario de gobierno, que es el que le corresponde, y obviamente del alcalde Galán, que no demore más las posesiones, sí, ya sabemos cuáles son de los 16, pero por lo menos que todos aspirábamos que esta semana quedaran posesionados y ya en ejecución, y me dicen todavía fuentes de allá que no, que están esperando que porque hasta que no subsane un tema del alcalde de Santa Fe no van a nombrar lo que usted dice, quieren hacer como una posición colectiva, pues eso creo que no es una excusa para no actuar rápido en temas de alcaldía locales que siguen manga por hombro. Daniel Briceño, Sí, concejal de Bogotá, que salió por opinión, ¿cierto? sí, él es un muchacho, Daniel Briceño era miembro de la UAN, de la Unidad Normativa de Apoyo del Emel. concejal actual Emel Rojas, un muchacho juicioso, disciplinado, que ha hecho bien las cosas, un tuitero
un muchacho que tiene claro cuál es el camino de hacer política para él, le ha ido muy bien, hay que fortalecerlo y fue la mayor votación del Partido Centro Democrático en las últimas elecciones al Consejo de Bogotá, Sí. sacó aproximadamente casi 50.000 votos. Y anda esculcando en los contratos que hace el gobierno en esa plataforma En SECOP en 2, SECOT y se encuentra unas joyas, es un trabajo bien, periodístico bien, sí, impresionante, es sin muy ser juicioso, periodista, y unas denuncias impresionantes. Mire, investigativo muy bien. dijo en las últimas horas, dos alertas en el Consejo de Bogotá sobre el alcalde Galán. Comienzan a llegar las cuotas burocráticas del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, saltándose los concursos. Parece que nombraron al hermano de la mano derecha del gobernador de Boyacá en un cargo del sector salud sin Sí. haber participado en el concurso. Y dos, la cuota de Angélica Lozano en la alcaldía de Usme está acabando con todo el presupuesto. Ha contratado más de 16.000 millones de pesos antes de salir. Pero ese es el riesgo de no haber acelerado los nombramientos de los alcaldes locales, pues que le están dando la posibilidad a que los alcaldes que se están yendo, pues todavía hagan ese tipo de cosas. No todos, no todos aquí. Y los que llegan, No, llegan y pues encuentran no la olla van, raspada, no encuentran nada que pues no van a hacer. tener que hacer en temas de ejecución y contratación este año, simplemente temas administrativos. Pero bueno, entonces es parte de los errores por la lentitud del alcalde Galán en tomar decisiones. Venga, y ahí hay unos lunares grandes, John Didier, en las elecciones de alcaldes locales. Hay que revisar muy, muy con lupa el tema de la elección del alcalde de Fontibón, de la alcaldesa de Fontibón y el alcalde de Ciudad Bolívar. El alcalde de Ciudad Bolívar era alcalde de Pandi hasta el 31 de diciembre. Yo no sé cómo hicieron para el arraigo, Ujú, porque supuestamente usted debería tener arraigo en la localidad 2 años, ujú. por lo menos, antes de ser nombrado. O sea, él Sí, debió haber tenido arraigo en Ciudad Bolívar. Estamos en el 23, en el 22 y 21. ujú, Perdón, estamos en el 24, en el 23 y 22. ujú. Y él era alcalde de Pandi. Entonces no entiendo. Pandi Tenía es un que vivir municipio. en Pandi. Pues me imagino si era alcalde de Pandi. Y la señora que fue nombrada alcaldesa de Fontibón era asesora del alcalde de Pandi. Entonces, a pilas porque, y ahí hay denuncias serias de muy mala administración de ellos, de muy mala administración. Entonces, ahí hay un cuestionamiento grande y un lunar grande para este alcalde, para estos dos personajes, uno alcalde de Ciudad Bolívar, nombrado, más no posesionado, y para la alcaldesa de Fontibón, y por ahí hay otricos, en Mártires quedó un veterinario, que fue contratista del alcalde actual, ahí también suenan, hay ruidos de que el señor pues nunca lo vieron en la alcaldía siendo contratista, entonces pues bueno, ahí hay cositas para mostrar. Me queda algo en el tintero y es una imagen, un video que le han dado duro al presidente porque no se paró de la silla en una ceremonia militar. ¿Tiene que pararse? Pues protocolariamente sí, es que usted es el presidente de un país, usted no es el presidente no sé, de una vereda No es el o faraón ni el nada, no, rey. pues actuó como eso. Bien, no hay mejor palabra para describir ese acto de falta de educación. Bueno, ahí sí, fíjese, ¿él qué educación le va a poder pedir al ministro de Educación? Si en un hecho, o sea, ningún presidente, o sea, nunca se había visto, como usted lo dice, actuó como un faraón, como un emperador, como es lo que él cree en su imaginación que es, pues a veces se le sale a la realidad, ¿sí? La imaginación de él le pega a la realidad, muy mal hecho, porque pues obviamente es un desplante a nuestras fuerzas militares. Marcador para el domingo. Marcador para el domingo. Va a estar muy, muy apretado. Yo creo que se repite el mismo marcador de Uruguay, 1-0 ganando a Colombia. 1-0. Muy bien. De esta manera hemos desarrollado el análisis político de la semana con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Les invitamos a las 12 del día en los 1490 del AM en Bogotá y también a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y de YouTube de Al Día Noticias con nuestra emisión del mediodía en emisora.5. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Feliz fin de semana.